tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Como cada semana estamos listas para platicar sobre diferentes temas de mujeres. Luisa Estela León, bienvenida, buen día. Buen día, Cintia, con el gusto de estar aquí nuevamente y más con nuestra invitada de honor que tenemos el día de hoy. Así es, me permito presentar a la doctora Marcela Morales Magaña. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra y doctora en Antropología Social y, por supuesto, una experta en temas relacionados con mujeres, con equidad de género, con toda una diversidad de aspectos que tienen que ver con el desarrollo de las mujeres. Doctora Marcela, bienvenida a Cambio de Michoacán. Muchas gracias por aceptar. Buen día, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Es un gusto, muchísimas gracias. Y bueno, pues en este mes de mayo nos hemos enfocado o empezamos a enfocarnos a temas relacionados con la maternidad. En este caso específico queremos platicar sobre la parte de las mujeres trabajadoras. También en el mes de mayo se celebra el Día del Trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vinculamos estos dos aspectos tan importantes porque, pues, qué mujer trabajadora que es mamá no sabe lo que es el asumir una doble responsabilidad. Luisa dice que no, que es triple y a lo mejor hasta cuádruple, ciertamente. Pero bueno, fundamentalmente y las dos más importantes que están a la vista son la de asumir una responsabilidad en el trabajo y el desempeñar ese rol de mamá con todas sus implicaciones. Luisa, sin duda un tema por demás complejo. Sí, definitivamente, como lo hemos venido diciendo, o sea, yo creo que el centro de todo hogar es la mujer, es la madre, además es la que va a formar a los nuevos seres humanos, ¿no? La nueva generación de mexicanos, de michoacanos, que somos los ciudadanos que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Entonces, una relevancia que toca el tema de la mujer, la madre. Así es, y bueno, un tema también que ha venido abordándose mucho por el proceso evolutivo también que ha tenido el papel de la mujer en la sociedad. Doctora, platíquenos hoy por hoy cuál es esta situación de las mujeres, madres trabajadoras, que a lo mejor en otro momento era extraordinario, ¿no? Y hoy era hasta señalada la mujer que se atrevía a salir de casa, pero hoy por hoy, ¿cuál es la situación que estamos viviendo como mujeres trabajadoras? Bueno, como bien dicen, ha habido un cambio muy importante que no es reciente. Llevamos quizá poco más de un siglo en donde se ve de manera más evidente cómo las mujeres nos hemos venido incorporando de manera cada vez más abierta al espacio público, a lo que tiene que ver con el mundo laboral. Esto no quiere decir que antes las mujeres no trabajaran. De hecho, creo que parte del problema es que se piensa que las mujeres no trabajaban antes, ¿no? Y esto pues es completamente equivocado de entrada, porque el trabajo dentro de casa también es trabajo. Este es uno de los de las consideraciones primeras que me gustaría plantear, el hecho de que el trabajo doméstico es un trabajo. Así es. Entonces, en ese sentido, las mujeres siempre hemos trabajado. A lo largo de la historia siempre ha habido un papel que hemos cumplido, que ha posibilitado la reproducción de la vida social. Entonces, sin embargo, ahora tenemos pues la incorporación de las mujeres en el mundo del trabajo ha ido incrementándose. Ahorita se habla de que alrededor del 40% de los hogares en México es liderado por una mujer, con lo que esto implica en términos de responsabilidad, porque está asociado a la manutención y al sostenimiento de ese hogar, ¿no? Entonces, el porcentaje es bastante alto. Y ahora también lo que vemos mucho es una responsabilidad compartida en términos de la generación de ingresos. Es decir, cuando los hogares se mantienen en este formato de parejas, ¿no? De que existe la unión conyugal y que se ve con mucha frecuencia que ambos trabajan. Entonces, el problema de esto es que para las mujeres esta posibilidad ha representado que estemos en el mundo del trabajo, que quizá tengamos acceso a ingresos que antes no teníamos, que no podíamos acceder a ellos, pero también mantenemos la responsabilidad de la crianza y del cuidado, que esa es una responsabilidad construida socialmente. Entonces, si bien hay una etapa, bueno, esto podríamos discutirlo ampliamente, pero hay una etapa en donde por las propias cuestiones de que somos mamíferos, que eso no se nos debe olvidar, pues hay un periodo de tiempo en donde ciertamente los hijos dependen de manera directa de sus madres. Sí, el vínculo estrecho. O sea, hay, por ejemplo, algunas cuestiones que difícilmente
pueden modificarse, como el tema de que la mujer es el cuerpo que gesta, Ujú. y eso no es negociable. Claro, Pues si alguien claro. quiere tener un hijo, pues la mujer tiene que llevar ¿no? O sea, el tema de la gestación, Ujú. por ejemplo, pues es como ineludible. Ujú. Sin embargo, hay muchos otros aspectos de cuidados que han caído tradicionalmente en nosotras, ¿Es correcto? que se han construido de manera social, es decir, no es porque inherentemente tenga que ser así, Ujú. Así es. pero así se ha construido, y esto implica que haya como bien dicen, una doble responsabilidad. Así es. Así Sí, es. porque, perdón, Cintia, pero efectivamente, o sea, como bien lo dijo usted, el educar a los hijos prácticamente es responsabilidad de la mamá. El que todos los hijos tengan su aseo personal, sus alimentos al día, no se diga si cuando están enfermos, quien sale al frente a hacer todas estas actividades como responsable directa es la mamá, Es la ¿no? mamá. Y prácticamente a los papás, digo, no se nos sientan, pero les toca los días de paseo, ¿no? Pero todas las otras partes prácticamente estamos en tiempo completo nosotras directamente. Así es, mientras se ha decidido compartir responsabilidades en cuestiones económicas de manutención, no ha sido igual para la parte de la atención, ¿verdad? Como bien dices, enfermedades, educación, alimentación, vestido, el escuchar a nuestros hijos también. Finalmente somos las mamás quienes estamos más de cerca. Entonces, bueno, sí, ahí como que habría que emparejar un poquito la cuestión, ¿no? Como bien dice usted, hay una etapa donde el vínculo es ineludible con el pequeño, pero llega un momento en que ya el papá debe empezar a involucrarse también. Claro. Y sí, bueno, y solo comentar que cuando me refiero al vínculo ineludible, me refiero propiamente al momento de la gestación. O sea que eso, insisto, no es negociable, pero aún Claro. incluso en términos de los primeros meses, o sea, los seres humanos somos criaturas profundamente vulnerables y requerimos cuidados, Ujú. pero no está codificado genéticamente que forzosamente tenga que ser la madre. Hay una serie de cuidados que pueden procurarse de manera incluso colectiva, ¿no? O sea, en donde puede haber una figura activa de la mujer que gestó a esa criatura, pero también de otras personas. A final de cuentas, por muchísimo tiempo, la crianza de los hijos recayó en núcleos mucho más amplios, Ujú. en redes de familias. Entonces, ahora se ha también, que eso es parte de lo que hemos visto, no solo incursionamos al trabajo, sino además tenemos esta lógica que es muy individualista, en donde se presume que el cuidado recae en el hogar, en una pareja además. Entonces esto es una visión pues muy limitada, porque antes se criaba de otras formas, había muchas maneras de criar, y esto implicaba como una red de cuidados extendida, en donde no es responsabilidad de una mujer hacerse cargo de criar buenos seres humanos. Eso tendría que ser una responsabilidad social. O sea, si queremos tener mejores condiciones para todos, pues tendría que ser una responsabilidad social, no de una mujer. Entonces, la responsabilidad que se nos asigna es bien grande, y ojo aquí, las condiciones laborales que nos dan no son las favorables para que Pues podamos cumplir con esa responsabilidad. Correcto. Este es un tema, ahora sí que aquí entra ya un poco más fuerte, porque precisamente esta es la cuestión con las madres trabajadoras. Yo creo que con tanto gusto somos capaces de asumir esta doble responsabilidad de ir a trabajar porque nos gusta el desarrollarnos, de cuidar a nuestros hijos, y el corazón nos da para eso y mucho más. El problema viene cuando llegamos a enfrentar situaciones, pues a veces de presión, a veces de señalamiento, ay, pues es que ya se va porque su hijo se enfermó, o no sé, diversas cuestiones que pues que en un momento dado sí impactan al buen desarrollo, ¿no? Pues en lo individual y en consecuencia a nivel social. No, y definitivamente también cuántas mujeres profesionistas no dejan de hacer lo que les gusta justamente por los Así tiempos, es. ¿no? Porque como madre a veces debes de mezclar tu tiempo, y cuando tienes un trabajo de tiempo completo, donde Es tienes una opción imposible. de nada más salir hora y media a comer con tu hijo, llegar a las 7, 8 de la noche, pues qué momento estás con ellos. Entonces yo creo que también a lo largo del tiempo no se le ha dado la importancia ni el valor al tema de educar. Y como también lo dijo en un principio la doctora, el trabajo de casa es un trabajo demasiado pesado, Sí. que no es nada reconocido. Yo en lo particular, yo pues algo prefiero no hacerlo, digo, Trabajar lo hago fuera. trabajar fuera, sí, porque la verdad es que te pasas todo tu tiempo ahí, Sí, y al no final de acabas. cuentas nunca es cosa de nunca terminar, ¿no? Y no se reconoce ese trabajo, ¿no? Pero otra parte muy importante es no reconocer que la madre está haciendo mucho trabajo al formar a los hijos, ¿no? Y se les debería de dar, como dice usted, condiciones especiales o tiempos preferentes para ello.
En eso, ¿cómo vamos, doctora, de acuerdo a su visión, a sus estudios? Nos falta mucho. Pues la verdad yo no soy muy optimista en ese tema porque lo que veo es cómo se siguen problematizando o se siguen viendo como las discusiones siguen siendo un poco sesgadas. Por ejemplo, no hay condiciones para que las mujeres puedan tener un espacio para la lactancia, por ejemplo. Uh-huh. Se hace mucha promoción de lo importante que es el vínculo materno con materno-infantil, o sea, se habla mucho de eso, sin embargo no hay condiciones para que eso suceda, ¿no? Por poner un ejemplo. Tampoco hay condiciones para que, por ejemplo, se ponen horarios de trabajo que son incluso horarios que rebasan por mucho los horarios permitidos. O sea, una mujer que trabaja de 8 a 8, ¿a qué hora cría? ¿A qué hora hace sus labores de madre, no? O sea, y que, insisto, no solo es responsabilidad de las mujeres, pero una mujer que quiera hacerlo, ¿a qué hora puede criar a sus hijos si tiene un trabajo de 8 a 8? Entonces, el problema es que se nos presenta como una disyuntiva y se nos llama a conciliar. O sea, es que tienes que conciliar. La que tiene que ser inteligente es la mujer para ver cómo lo acomoda. Cuando en realidad estamos hablando de que lo que tendría que haber son condiciones de trabajo socialmente construidas para que se le dé la valía al trabajo de crianza y de cuidados. O sea, la sociedad no se reproduce, no se mantiene si no se hace esa labor de cuidados. Todos precisamos cuidados, no nada más los niños. O sea, los adultos, las personas mayores también necesitan cuidados. ¿Cómo hacemos socialmente para construir eso? Estamos muy lejos. Y aunque se ha legislado de manera importante en estos temas, hay muchas cosas pendientes. Y la verdad es que a mí me parece que los esfuerzos gubernamentales se quedan en un nivel muy elemental. Así es. Tristemente, ojalá podamos seguir trabajando en esta cuestión porque sin duda hace falta mucho por hacer todavía. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, es un tema que nos puede dar para muchísimo y esperemos en otra ocasión poder continuar y abordar ya diferentes vertientes de esto. Doctora Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cambio de Michoacán. Al contrario, gracias a ustedes. Y Luisa, muchas gracias, se nos acabó el tiempo y ya seguiremos hablando al respecto. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Cintia, y muchas gracias, doctora. Nos amplió mucho el panorama. Gracias a ustedes. Y muchas gracias, como siempre, al público de Cambio de Michoacán.